en las que estamos profundizando, ¿no?, en cómo la tecnología dual está revolucionando el mundo de la seguridad y la defensa gracias a la formación y al empleo. En este punto de la mañana vamos a hablar de la tecnología submarina dual, de sus retos y sobre todo de sus oportunidades. Y lo vamos a hacer a través de una pequeña entrevista por parte de Belén Rebollo a Javier Pérez de Vargas. Mientras que van colocándose aquí en el escenario, les voy a dar una pequeña biografía de ambos. Belén Rebollo es subdirectora general de Políticas Activas de Empleo del SEPE. Con más de 20 años de experiencia en materia de políticas de empleo, se ocupa de la definición de objetivos, estrategias y metodología de actuaciones en materia de políticas de apoyo activo al empleo y coordinación de su impulso en colaboración con las comunidades autónomas. Javier Pérez, aunque ahora imagino que Belén nos lo presentará más aún a fondo, es director gerente de la Real Academia de Ingeniería, ha desarrollado gran parte de su carrera en entornos multinacionales y ha dirigido todos los programas de submarinos desarrollados en España, ojo, en los últimos 25 años. Belén, cuando quiera, el escenario es suyo. Buenos días. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia en esta Universidad PYME. Deciros que ahora vamos a tratar de tecnología submarina. Y creo que a ninguna de las personas que están aquí presentes se nos puede escapar que los océanos constituyen una fuente importantísima de recursos naturales y energéticos, que además, son un sustento vital de enorme valía, que están vinculados a la biodiversidad y que, por otro lado, creo que puede decirse que constituyen o que son el pulmón del mundo, en tanto que absorben pues, gran parte del CO2 que producimos y también generan pues, un porcentaje bastante elevado del oxígeno que consumimos. En fin, por estas razones, entre otras, creo que es crucial, es crítico que para los seres humanos, para nuestra propia vida, podamos explorar y podamos entender este recurso. Y a ello contribuye la tecnología submarina. Y para hablarnos de ella, tenemos aquí a Javier Pérez de Vargas. Buenos días, Javier. Aunque ya nos han mencionado ligeramente algún dato sobre Javier, deciros que nuestro invitado es un profesional excepcional, en tanto que ha desarrollado una trayectoria laboral no solo relevante, sino también larga. Cuenta con diversos títulos, entre ellos Ingeniería Naval, además de Administración de Empresas, entre otros. Ha desarrollado trabajos en empresas tan relevantes como Navantia o Applus y además en sus trabajos recorren una panoplia de actividades que van desde la gestión de proyectos de construcción naval hasta el desarrollo pues, de negocios internacionales. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí en esta Universidad PYME. Es un placer tenerte entre nosotros y lo que vamos a hacer, si te parece, es conversar frente a estas personas que están aquí con la idea de que puedas explicar y describirles de manera clara y sintética esta tecnología y, sobre todo, las oportunidades y retos que la misma tiene de cara al empleo y la formación. Así pues, si te parece y si os parece, vamos con la primera pregunta, que yo creo es obligada, Javier, porque es una pregunta contextual, entendiendo además que esta tecnología pues, es probable que no sea muy conocida por el común de las personas. Y la primera pregunta entonces es, ¿qué es la tecnología submarina? Y digamos, ¿cuál es la situación de esta tecnología en la España actual o en la historia reciente de España? Sí, gracias, Belén, por tu presentación. Dar las gracias antes de nada, por supuesto, a Fondae y, por supuesto, al Gobierno de Murcia, al Info, muy bien representado por su director general,
que de alguna manera pues yo creo que tenemos que felicitarle por ese carácter visionario de poner en marcha este programa tan ambicioso, que de alguna manera se está constituyendo como referente no solo nacional, sino también internacional, que habéis llamado CAETRA, al cual tengo el privilegio pues, de dar todo mi apoyo, evidentemente. Hablar de tecnologías submarinas en esta tierra, pues yo creo que es muy fácil. Durante el café pues, he tenido oportunidad de hablar con 4 o 5 personas con los que compartimos quizá esa pasión por las tecnologías submarinas y sobre todo ese compromiso profesional con lo que significa aquí en la región de Murcia esas tecnologías submarinas. El contexto es bueno, impresionante. Desde finales del siglo XIX dimos con grandes innovadores españoles, uno de ellos que todos estaréis pensando en él, por supuesto, es murciano, es cartagenero exactamente. Nombres tales como Narciso Monturiol, nombres tales como Cosme García, nombres tales como el muy conocido por todos nosotros Isaac Peral, que nació hace escasos 50 kilómetros de aquí, pues yo creo que tiene que servirnos como referentes. Que de alguna manera permanecen en un recuerdo relativamente lejano. Quizás es menos conocido el compromiso de la industria, de los innovadores españoles con las tecnologías submarinas. Hay que recordar, hay que poner en valor que a principios del siglo XX había grandes empresas españolas que se dedicaban a la construcción de submarinos. Ojo con confundir lo que significa desarrollo tecnológico con capacidad de diseño. La ingeniería es mucho más ambiciosa. No se trata simplemente de diseñar esas soluciones, esos artefactos relativamente complejos, sino que también una de las grandes responsabilidades de la ingeniería es la industrialización de esas grandes innovaciones, de esos grandes desarrollos. En España hay grandes industrializadores. En los años 20, 30, 40 del siglo pasado, en nuestras calles, entre nuestras empresas, había grandes corporaciones que se dedicaban a partir de diseños adquiridos en el exterior, a partir de patentes británicas, patentes estadounidenses, incluso patentes italianas, industrializar y poco a poco hacer propio esos retos de la industrialización de las tecnologías submarinas. Eso ocurrió y yo creo que es poco conocido. Quizá hay que llegar a mediados del siglo XX, los años 40, los años 50, cuando de alguna manera se crea una empresa muy conocida en esa tierra y que de alguna manera es el referente, se ha convertido en el referente de las tecnologías submarinas militares en toda Europa, como es lo que en ese momento se creó como la empresa nacional Bazán, que ahora se ha convertido en una empresa que es referente en tecnología submarina, en construcción naval militar y en innovación, como es Navantia, como os decía. De alguna manera se planteó un reparto de responsabilidades tecnológicas y es en Cartagena, en el astillero que Bazán tenía en Cartagena, donde reside este conocimiento relacionado con el diseño y la construcción de los submarinos. Submarinos que, claro, tengo que dejar claro que responde a una misión, a un propósito claramente militar, que claramente de defensa del Estado. De ese concepto tan frecuente, que de alguna manera ha sido referenciado por el profesor León esta mañana, que es el de disuasión, que yo creo que es fundamental, especialmente en los meses, en las semanas, en un día como hoy, en el que nos hemos levantado con ese susto de la situación siempre complicada de Oriente Próximo. Es quizá a finales del siglo XX cuando el gobierno español da un paso adelante que denota un enorme compromiso de impulso de la tecnología española aplicada a los submarinos, cuando se firma esa orden de ejecución relacionada con los submarinos de la clase S-80. Este reto tecnológico reside efectivamente en esa tierra, en la región de Murcia, en Cartagena exactamente, pero con un planteamiento muy claro y muy firme de, generar este efecto hub, este efecto despliegue tecnológico que buscaba un compromiso no solo de las grandes empresas, sino también de las medianas y pequeñas empresas de asumir esas tecnologías, de participar en el reto de desarrollar un programa de submarinos esencialmente español, con inversiones muy poderosas, ¿no? Con todas las vicisitudes que llevan asociadas estos grandes programas militares. No hay programa militar en el mundo, independientemente del protagonismo, de la fortaleza económica y tecnológica del actor, que no haya tenido los tropiezos que de alguna manera ha tenido el S-80. Y tenemos que asumirlo. Los grandes programas de innovación, no hay ninguno que no tenga que asumir, esos riesgos del fracaso.
El fracaso, digamos, va asociado al proceso innovador, va asociado al proceso emprendedor. Y de alguna manera tenemos que entender que el fracaso contribuye a redondearnos como profesionales. Esta es una cultura, es un elemento cultural que yo creo que, bueno, que quizá en España existe poco, ¿no? Cuando, bueno, pues tienes conversaciones en Estados Unidos y de alguna manera planteas que eres emprendedor y que has puesto en marcha del orden de 2 o 3 startups, de las cuales 2 han fracasado, es un activo del que tienes que presumir, porque efectivamente esto pues transmite, en fin, que eres una persona valiente, que en tu ADN está esa osadía que va muy vinculada, evidentemente, al proceso emprendedor. Bien, en la tecnología submarina española somos grandes emprendedores, somos grandes innovadores, con un centro de gravedad que precisamente está aquí, en la región de Murcia. Yo creo que tenemos que ser conscientes de un activo que nos distingue como región, como comunidad autónoma que aporta esta singularidad al tejido productivo europeo. Ese es un primer pues matiz que yo creo que, hay que señalar. Esas grandes inversiones, de alguna manera, apuntan a un destino que tiene que ver con la construcción naval militar, ¿no? Eso no significa que no hayamos adquirido en los últimos 15 años un bagaje tecnológico que está por rentabilizar. Hay un reto que me parece a mí que tenemos que, que asumir todos, que entender, directores generales de pequeñas y medianas empresas, profesores de universidad, investigadores, innovadores, que hay un bagaje de conocimiento de enorme interés, con un enorme recorrido, una aplicación muy directa a uno de los elementos que de alguna manera están asociados a la sostenibilidad, a la supervivencia de la humanidad en este planeta, como son los océanos. Nos encontramos en esencia con un planteamiento de una gran biblioteca, con un conocimiento que evidentemente es susceptible de industrializar, que es susceptible de llevar a un mercado no solo militar, sino esencialmente civil. Y luego un campo de juego que es extremadamente atractivo, haciendo referencia a tu pregunta, Belén, que tiene que ver con el interés de los océanos. Un interés no meramente como medio de transporte no solo de bienes y mercancías, del orden del 85% de los bienes y mercancías que se mueven por el mundo se hacen sobre la superficie de los océanos, se hacen por barco. Hace del orden de un par de horas, Gonzalo transmitió una cifra que efectivamente es impactante. El 95% de la información que llega a nuestros teléfonos móviles, a la que accedemos por nuestras plataformas, digamos, audiovisuales, que manejamos en nuestro día a día, en nuestros trabajos, viaja por las profundidades de los océanos. No tengo que contaros la complicación técnica y de operación que esto requiere. Entonces, un mensaje muy claro es, desde el punto de vista tecnológico, los océanos son fundamentales. Otro riesgo que de alguna manera va muy asociado a nuestra supervivencia como especie, a la supervivencia de la persona, del ser humano como especie, tiene que ver evidentemente con el cambio climático. Hoy estamos aquí y la molestia del día ha sido una feliz molestia, que es que el sol entraba por aquí, cosa que es muy natural, especialmente aquí, en esta que es nuestra tierra, ¿no? Está claro que quizá nuestros nietos, los nietos de nuestros nietos tendrán otros problemas mucho más complicados, que tiene que ver hasta qué punto los efectos del cambio climático van a generar un impacto que afecte a su supervivencia. En esto los océanos son fundamentales, ¿no? Hay una cifra que yo creo que es muy fácil de recordar, que tiene que ver con los gases de efecto invernadero que son generados por la acción del hombre. Bien, pues la cifra es el 30% de estos gases de efecto invernadero son captados desde los océanos, ¿no? Imaginaros qué sería el mundo sin los océanos. Y la pregunta es, ¿qué no sería el mundo? Porque el mundo no existiría, evidentemente. Otro de los retos que yo creo que como tecnólogos, como sociedad tenemos que asumir es lo que los especialistas llaman seguridad alimentaria. Pues efectivamente hemos tomado un café, hemos charlado. Cuando acabemos esas conferencias tendremos el privilegio de comer, compartir un almuerzo y de alguna manera esto nos tranquiliza. ¿Nuestros nietos tendrán también esta ventaja? Pues queremos pensar que sí. Nuestra obligación es asegurar que nuestros nietos realmente tengan esa seguridad alimentaria. Y esto pasa por los océanos también. Del orden de... todos conocéis que en el mundo habitamos del orden de 8.000 millones de personas, ¿eh? Un poquito menos de la mitad, del orden de 3.000 millones de personas, tienen una única fuente de proteína de origen animal,
que son precisamente a los océanos. No se trata solo de gestión de riesgo climático, no se trata solo de esas soluciones de transporte de bienes, mercancías e información que son los océanos, no se trata también de asegurar esa seguridad alimentaria, es decir, bueno, pues confirmar que el ser humano como especie continuará durante muchos años más, efectivamente. En esencia, tenemos una tecnología submarina que por el momento se ha circunscrito esencialmente al entorno militar. Tenemos un escenario de vida que se convierte en mercados muy atractivos para los innovadores y los emprendedores y de alguna manera nuestro reto se trata de materializar este encaje, este matching entre una tecnología con un enorme potencial de desarrollo en un entorno que es fundamental para la sostenibilidad del planeta y para el futuro del ser humano como son los océanos. Muchísimas gracias, Javier. Entonces entiendo como uno de los mensajes clave que lanzas después de este contexto, que creo que nos precisa muy bien el campo en el que nos movemos o nos podríamos mover, uno de los principales mensajes es la posibilidad de dualizar esa tecnología, una tecnología que, digamos, ha transferido el conocimiento desde el ámbito militar al ámbito civil, que necesita industrializarse y que además está claramente relacionada con el ámbito digital como este espacio PYME en el que nos encontramos. Aunque lo has perfilado, sí que me gustaría que también volvieras a mencionar un espectro de las áreas o ámbitos de esa tecnología submarina. Cuando hablamos de tecnología submarina, ¿a qué nos referimos? ¿A alimentos? ¿A minerales? ¿A energía? ¿A qué cosas? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo intento empezar, quizá no tanto por los sectores en los que puede existir un recorrido, pues está claro que incuestionable, sino identificar las tecnologías que, bueno, muy transversales y que de alguna manera, tras la oportuna adaptación o aplicación en los sectores correspondientes, hay un recorrido, es decir, hay un mercado que de alguna manera, bueno, pues puede concretarse en negocio, en generación de startups, en compromiso de los innovadores y en riqueza para nuestra sociedad, evidentemente. Empezando por las tecnologías, bueno, pues yo creo que raro es el nicho tecnológico en lo que no hay una aplicación directa de las tecnologías submarinas. Aquí hay unos representantes, pues yo creo que muy dignos, de origen murciano, una empresa muy querida y muy conocida por mí, como Nanocarbonoids, que de alguna manera se dedican a este tema, que tiene que ver con los nuevos materiales. La tecnología submarina implica una vida de ciertos artefactos, de unos dispositivos, en un entorno que es esencialmente agresivo. Ese entorno esencialmente agresivo hay que gestionarlo a través de unos materiales de nueva generación, en los que lógicamente hay que invertir, hay que apostar y ya hay un recorrido suficientemente largo que con un último esfuerzo, con una andar esa última milla, vamos a llegar a un mercado. A un mercado que también se ha comentado esta mañana tiene que ver no con llamar a la puerta del vecino, sino de alguna manera desarrollar una estrategia de posicionamiento de estos nuevos productos en cadenas globales de suministro. Es un reto que yo creo que como nueva tecnología, bueno, pues hay que afrontar, hacer ese análisis de qué ofrece el mercado en el mundo, qué otras empresas están posicionadas y de alguna manera buscar nuestros huecos, nuestros nichos para ocupar un papel relevante en esas cadenas globales de suministro. Por supuesto, aspirando a este reto tan lejano, tan complicado, como es el de esa autonomía estratégica y, por supuesto, el de la soberanía estratégica, que se ve incluso más lejos todavía. Nuevos materiales, pues yo creo que es una realidad. Generación de energía, y no solo generación de energía, sino su almacenamiento en un entorno que evidentemente es submarino y, consecuentemente, carente de oxígeno, carente de aire. Hay que desarrollar nuevas fórmulas de generación de energía y principalmente de almacenamiento. En España somos campeones, ¿no? Hay empresas que de alguna manera se dedican a soluciones no intensivas en litio, sino mucho más innovadoras, ¿no?, que facilitan ese almacenamiento de energía, que estando a 500, a 1000, a 3000 metros de profundidad es la vida o la muerte, es el éxito o el fracaso de la misión. Entonces, tecnologías de generación o de almacenamiento de energía son fundamentales. Y entro en la referencia que tú hacías, Belén, en esta gran caja que tiene que ver con la digitalización. Bueno, pues un capítulo de la robótica,
con ese reto de la robótica que es frecuente, que afortunadamente es muy cotidiana en muchas de nuestras fábricas, con un desarrollo que de alguna manera aquí también tenemos empresas que son referentes. Estoy buscando a la representante de SAES aquí en segunda fila. Sensórica es fundamental. La sensórica al aire libre tiene poco que ver con la sensórica submarina. Una capa, por supuesto, que pone en valor, que rentabiliza, digamos, los datos, las ingentes cantidades de estos datos masivos que generan los sensores, que de alguna manera identifican esos patrones y que facilitan unas decisiones que mejoran la eficiencia de esos negocios, de esas misiones. Esto es lo que es la inteligencia artificial. Entonces, de lo más básico, como puede ser el desarrollo de esos nuevos materiales, capítulo energía, tanto generación como soluciones de almacenamiento de energía, y esa capa digital que pasa por profundizar en una robótica tan de nicho como es la submarina, profundizar también en el desarrollo de una nueva categoría de sensores. Abro un paréntesis en el capítulo de la sensórica que tiene que ver con la interconexión de los sensores. Hablamos de nubes de drones, esa capacidad para comunicarse un dron con otros 900 drones que estén en su entorno. Efectivamente, estos vehículos no atendidos, no tripulados submarinos requieren una coordinación, una correlación con otras unidades que estén relativamente próximas. Entonces, además de esos nuevos materiales, además de esa robótica, de esa sensórica, hace falta, y de esa inteligencia artificial, hace falta esa capacidad para comunicarse no punto a punto, sino muchos puntos con muchos puntos. Esto de las misiones, de los proyectos complejos, son evidentes, son muy habituales en entornos tan agresivos como las profundidades de los océanos, y de alguna manera esas son las tecnologías en las que en España, especialmente en esta región de Murcia, hemos dado importantes pasos hacia adelante. Yo creo que tenemos que profundizar. ¿En qué sectores van a verse los efectos de las consecuencias de estos desarrollos de nuevas tecnologías? Bueno, pues yo creo, Belén, que tú lo has anunciado quizá con relativa timidez. Está claro que, aquí en España también somos campeones. Generación de energía, evidentemente energía renovable. No quiero centrarme quizá en las soluciones tecnológicas más cotidianas o más conocidas, que es la eólica offshore. Hay otras fórmulas de generación de energía costa afuera, offshore, como por ejemplo la fotovoltaica flotante. Hay otros países en los que está bastante más avanzada que en España. No hay que ir muy lejos. En Portugal, por ejemplo, ya han puesto en marcha soluciones de generación de fotovoltaica offshore muy eficiente y que de alguna manera se entiende como hito tecnológico. Aprovechamiento de la energía que existe en las mareas, aprovechamiento de la energía, esto quizá en el Mediterráneo es menos llamativo, que existe en las olas, y otras fórmulas quizá más innovadoras, menos conocidas, que tienen que ver con el aprovechamiento tanto de lo que los expertos llaman gradiente salino, diferencias de salinidad, digamos, en cotas bajas comparado con cotas más profundas, y por supuesto ese gradiente térmico que también genera modelos de generación de energía. Esto, centrándonos en lo más evidente, en lo que encendemos el televisor y vemos casi día a día en los telediarios o en los documentales. El aprovechamiento de los recursos oceánicos, yo creo que también es fundamental, ¿no? Es un escenario en el que hay que profundizar, y yo creo que en España tenemos que asumir nuestro poderío, no solo tecnológico, a verlo oírlo, sino también geográfico. Esos 8.000 kilómetros de costa que tenemos hay que aprovecharlos, evidentemente, y explotaciones que tengan que ver con la piscicultura. Aquí también en la región de Murcia hay grandes empresas que se dedican precisamente a esto, yo creo que tenemos que extenderlo, ¿no? En el norte de África, en la zona de Italia, en Grecia, quizá nos están tomando la delantera en estas soluciones de industria, de piscifactoría. Las algas, hablábamos de la importancia de los océanos como generadores de proteína.
aquí nos apunta a esa solución verde que son las algas. Mi hija, que ya tiene sus años, se ha vuelto pues una fanática de las ensaladas con algas. Y yo creo que no pasarán muchos años y todos, efectivamente, será habitual para nosotros el incorporar esta fuente de proteínas en nuestra alimentación. Yo creo que esto va a ser muy frecuente. Hablamos también hace no mucho de estas materias primas que son estratégicas y que de alguna manera pues parece que no está a nuestro alcance. Sí, litio en Bolivia, litio en China, litio en nuestra Extremadura. Hay una riqueza mineral submarina enorme, con el reto tecnológico de montar esas minas submarinas, con un desarrollo que de alguna manera es comparable a otro de los vectores energéticos de mayor actualidad, que tiene que ver con el hidrógeno. El hidrógeno no tiene que ver con ese proceso químico tan evidente y tan conocido por todos cuando éramos críos, que es la hidrólisis, sino, digamos, el participar en una cadena de suministro de la tecnología, de los materiales que van a hacer falta para montar una planta de hidrólisis, generadora de hidrógeno. Entonces, en esas soluciones submarinas estamos que el reto no es explorar o extraer esa riqueza mineral del fondo de los océanos, sino ser capaces de diseñar plantas de minería con capacidad para vivir, para operar en el fondo de los océanos. Aquí efectivamente se entiende con mucha claridad la importancia de esas tecnologías, tales como robótica, tales como nuevos materiales, tales como todo lo que tenga que ver con sensórica y digitalización en general. Y, por supuesto, pues un elemento tristemente pues fundamental en los años que nos ha tocado vivir, que es el de la seguridad y la defensa. Es evidente que los 8.000 kilómetros de costa que tenemos en España hay que entenderlo como una vulnerabilidad. Y en este propósito de disuasión está claro que tenemos que reforzar nuestra capacidad para identificar amenazas que provengan de los océanos. Entonces, otra de las verticales industriales en las que también tenemos que reforzarnos, evidentemente, tiene que ver con nuestra seguridad y nuestra defensa. Con un planteamiento de que pues es mandatorio este reto de la dualización de las tecnologías militares submarinas, ¿no? Yo creo que de alguna manera el objetivo que compartimos en esta jornada tiene que ver con, efectivamente, existe una tecnología muy actual, muy profunda, adquirida en España durante los últimos 100 años, que tenemos que hacer un esfuerzo por dualizar, por, digamos, transponer a un entorno civil a través, efectivamente, de un tejido productivo que no tiene que ser mandatoriamente, no tiene que residir exclusivamente en la gran empresa, sino principalmente en la pyme. Y un último elemento que para mí es fundamental, que tiene que ver con ese aspecto que es mandatorio, hagamos lo que hagamos, en pues economías como la española, en sociedades como las europeas, que tiene que ver con el talento. El talento es fundamental, evidentemente, en esta hoja de ruta. Perfecto, Javier. Entonces, entiendo, fíjate, lo he oído varias veces y creo que es un mensaje importante a resaltar. Has dicho varias veces que España es una potencia, es campeona en este ámbito, en la tecnología submarina. Y has pintado una panoplia, un panorama de diversos ámbitos, diversas áreas en los que poderse desarrollar. Yo creo que sobre esta idea de que, digamos, existe un amplísimo nicho de empleo aquí, me gustaría que en los ya escasos minutos que tenemos sí que pintaras un panorama de las oportunidades de empleo que existen en este sector, si realmente están, de la formación que contribuye a ello. Es evidente, eres CEO de la Real Academia de Ingeniería de España, es evidente que las ingenierías tienen aquí cabida, pero me gustaría, más que la idea de cuáles son las cualificaciones básicas por las que se accede, que tienen todas ellas, entiendo, carácter STEM, que me gustaría que profundizaras o que pincelaras la idea de si es necesaria una formación continua y permanente para permanecer en este campo. Y, por último, empleo, formación, y que nos des una idea de si el empleo es fundamentalmente asalariado o, sin embargo, si también este mundo de la tecnología submarina
permite el emprendimiento? Sí, es una pregunta pues, que requiere otra media hora seguramente para responder. El potencial de empleo que lleva asociada esta activación, esta puesta en valor de las tecnologías submarinas es multinivel. Hay un telón de fondo que comentábamos tú y yo, que tiene que ver con esta disciplina, con estas disciplinas tan de moda que llamamos STEM, o si queréis STEAM, con la A de creatividad, que digo yo. Entonces, esas tareas de conocimiento que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería, con las matemáticas, insisto, con ese trasfondo de innovación, de creatividad es fundamental. Eso es mandatorio. No tengo que recordaros que de 1998 al 2020 hemos sufrido una caída en matriculaciones en los grados STEM del 20%. Es decir, si en 1997-98 teníamos, digamos, es una cifra, 1.000 matriculados en áreas STEM, este año, hace un par de años, teníamos solo 800. Cuando la evolución tecnológica, cuando la sociedad nos lleva a valorar unos conocimientos que esencialmente son conocimientos STEM. Entonces, aquí tenemos un problema. El carácter multinivel nos lleva a construir una pirámide en la que tienen cabida los doctores y en las que tienen cabida los graduados o las personas que salen de las escuelas de formación profesional. Sí que asumimos un reto, que es ahorrarnos, olvidar, digamos, este concepto tan jerárquico de que el que está en la parte alta de la pirámide manda. Hay que generar, digamos, un modelo de colaboración esencialmente híbrido. Entonces, se trata de que unos conocimientos esencialmente prácticos, que cualquier chico o chica que esté en su escuela de formación profesional pueda compartir una misión con ese doctor especializado en una investigación muy, muy de nicho. Entonces, aquí cabemos todos. En lo que se refiere al perfil profesional. El concepto de lifelong learning no aplica solamente a las tecnologías submarinas. El concepto de aprender durante toda tu vida profesional aplica en este siglo XXI a todo. Entonces, hagamos lo que hagamos, tenemos que ser conscientes de nuestra obligación de renovarnos cada mañana, aprender algo cada mañana y, sobre todo, pues, devolver en nuestro entorno profesional, en nuestra burbuja de actuación, esos conocimientos que hemos adquirido. Para acabar, aquí caben no solamente las grandes empresas, de alguna manera se vincula esa tecnología con la gran empresa. Yo creo que la gran empresa es claramente insuficiente para gestionar este despliegue, este reto que estamos transmitiendo. ¿Tendrá éxito? Sí, solo sí. Cuenta con una serie de compañías que de alguna manera adquieran, compartan esos retos y participen en estos retos innovadores. Y, por supuesto, el capítulo de los emprendedores no es que sea importante, es que es fundamental. Entonces, la mejor herramienta para innovar se llama el emprendimiento. Esto de adquirir unos conocimientos, contrastarlos con unas posibles necesidades del mercado y desarrollar, poner en marcha una pequeña compañía que de alguna manera convierta ese conocimiento en un servicio demandado por el mercado, eso es lo que significa emprendimiento, es mandatorio en el entorno de las tecnologías submarinas. Esto, evidentemente, y con esto ya acabo, es una invitación a los muchos emprendedores que hay en la región de Murcia para que efectivamente hagan caso al significado de las tecnologías submarinas, sean conscientes de que en la región de Murcia somos campeones en esas tecnologías y se trata simplemente de dar ese paso adelante para acceder al mercado aplicando los conocimientos que se convertirán en un producto o en un servicio. Fenomenal, Javier. Y una pregunta al hilo de lo que estás contando. ¿Y las mujeres? ¿Qué papel tienen aquí? Ya sabemos que el número de ingenieras, el número de mujeres STEM es inferior al de los hombres, pero ¿tienen cabida en este mundo, en el mundo de la tecnología submarina? ¿Tenemos? En todo el mundo. Entonces, pues yo creo que aquí quizá, afortunadamente, y es una sorpresa para mí, pues yo creo que se ronda esa paridad. En la Real Academia de Ingeniería, pues desde el 2016 estamos trabajando en generar nuevas vocaciones en las áreas. Es enormemente triste plantear que de cada 100 matriculados en escuelas de ingeniería, a duras penas 20-25 son chicas.
cuando efectivamente estos recorridos profesionales vinculados con lo STEM ofrece empleabilidad plena, ofrece unas condiciones económicas que mejoran en un porcentaje que casi alcanza el 30%, comparado con, en fin, con posiciones, con profesiones del mismo orden, y que de alguna manera responde a un propósito de compromiso social. Entonces, bueno, pues STEM significa transformar el mundo, STEM significa ayudar, STEM significa que la humanidad, bueno, pues sobreviva, STEM significa, bueno, pues convertir, diseñar un mundo mejor. Por eso yo creo que las mujeres no es que seáis importantes, es que sois fundamentales en esta hoja de ruta que tiene que ver con diseñar y construir un mundo mejor gracias a la tecnología. Así pues, entonces, la tecnología submarina en España es puntera, tiene un nicho de mercado excepcional, que se basa en una cualificación que tanto universitaria como profesional puede dar cabida en este mundo, en el que las vocaciones femeninas deberían estar presentes, en el que la región de Murcia tiene un papel destacado por su trayectoria, en el que además el empleo se puede construir en grandes o más pequeñas compañías y en el que el emprendimiento tiene no solo cabida, sino que es necesario. Y para poner punto final a este importante mensaje que yo creo que nos debe de quedar, aquí hay empleo, somos un país que puede generarlo y está al alcance de cualquiera poder lograrlo, con unas excelentes condiciones, además, como describes. Para poner punto final, me gustaría que cerráramos esta conversación, digamos, resaltando el siguiente hecho. En el medievo europeo había una frase que se utilizaba que era aquí hay dragones, para poner de manifiesto que se adentraban en un terreno inexplorado. Entiendo que esa frase es totalmente aplicable al mundo oceánico y al de la tecnología submarina. Hay gran cantidad de ámbitos por descubrir y por explorar, y lo que me interesaría es que resaltaras cuál es el papel de la innovación en este mundo también. Hay nicho de mercado, hay posibilidades, sí, pero ¿y la innovación? Aquí hay dragones y muchos, y muy interesantes. La fotografía a muy alto nivel existe un conocimiento muy de nicho en el que en España somos singulares. Existe un mercado que está ansioso por este conocimiento, por un producto, por unos servicios que de alguna manera se apalancan en este conocimiento. Hay un elemento conversor del conocimiento en el mercado que se llama innovación. Esta tecnología tendrá sentido si solo si somos capaces de gestionar la innovación, de asumir que todos y cada uno de nosotros somos pequeños o grandes innovadores y que de alguna manera el éxito de nuestras organizaciones depende de nuestra gestión de la innovación. Hay un conocimiento, hay unas necesidades de mercado, está en nosotros innovadores el encajar este conocimiento con lo que el mercado espera de nosotros a través de la innovación. Pues muchísimas gracias, Javier. Un placer tenerte entre nosotros. Espero que hayáis podido haceros una visión general y apreciar este mundo. Un honor por tu parte que con toda tu trayectoria hayas podido compartir estos momentos con nosotros. Me quedo con el mensaje de que estamos en un momento excelente. Este es un buen momento para encontrar empleo en este ámbito. La formación es capital, la formación durante todo el tiempo y continua sin duda, y contribuyendo a ella el Servicio Público de Empleo Estatal y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Estamos aquí para intentar promoverlo en eventos de este tipo en los que tienen esa finalidad. Así es que muchísimas gracias y hasta la próxima. A ti. Gracias, Belén, gracias, Javier. Gracias.